Bienvenidos a En Movimiento. Soy Efra y junto a Roxana exploraremos el fascinante mundo del deporte, la actividad física y el entrenamiento. Nuestra misión es hacer que cada episodio sea claro, sencillo y ameno, brindándote conocimientos para inspirar tu propio viaje hacia una vida activa. Prepárense para charlas claras, sencillas y amenas que los motivarán a mantenerse activos. Vamos juntos hacia un estilo de vida en movimiento. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a estar en movimiento. Hola Efra, ¿cómo estás? Hola Rox, muy bien. Bien emocionado porque este tema me gusta más. Es mi preferido. Es tu favorito. Sí. Déjame les paso chisme a quienes nos escuchan para decirles que, aunque no parezca, sí planeamos los programas. Sí. Y estábamos precisamente hablando de qué tema nos tocaba abordar ahora. Y bueno, Efra sugirió muy entusiasmado que fuera fuerza, que es tu mero mole. Ya diríamos, necesitábamos de hablar de fuerza. De fuerza, que de hecho fue algo que abordamos brevemente en los primeros programas y que como que había quedado como asignatura pendiente, ¿no? Sí. Pero ahora sí, si de por sí yo soy la señora ignorante en todos los programas, ahora seré la señora más ignorante. Si jugaron maratón, yo seré la ficha negra. No sé si ubicas esa no es referencia. cierto, sí sabes y vas aprendiendo cada vez más. Ah, sí, voy aprendiendo, por eso Aquí me encanta. nos ayudamos uno a otro. Pero aquí la idea es precisamente que nos hables de este tema. De hecho, de inicio me voy a ventanear yo solita. Cuando dijiste, bueno, es que puede ser fuerza tal o fuerza tal, dos temas distintos, yo dije, y te lo dije, ¿no? Te voy a decir que sí porque te creo y tengo fe en ti, pero no estoy entendiendo nada. Entonces ahora vamos a hablar de fuerza de una manera que todos lo podamos entender y sobre todo que nos demos cuenta de que hacer ejercicios de fuerza es muy necesario, ¿cierto? Es una necesidad biológica, como ya lo hemos mencionado. Punto. Muchas. En la pirámide de Maslow está abajo en la base. No hay opción de no hacerlo, porque opción. todos aplicamos fuerza en todo lo que estén haciendo en el momento que están ahorita cocinando, comiendo. Bueno, es muy temprano para comer, pero sentados. No, se transmite a las 9:30, ¿verdad? Desayunando. Uh-huh. Sentados, caminando, haciendo ejercicio. Todo tiene o implica hacer fuerza. Claro. Pero pues hay que saber qué tipo de fuerza hacemos, porque no nada más es así de, hoy toca fuerza. Si le dices eso a alguien de deportes es como de, ok, ¿fuerza cómo? Fuerza cómo, sí. Sí, hay bueno, si nos vamos muy puristas, sí. Yo cuando estoy con mis alumnos, tanto en deportes como en fisioterapia, les dejo muy claro que la fuerza como tal la conocemos nosotros, por ejemplo, en el área del deporte o del área del fitness o como mal la ubiquen. Tiene varias ramificaciones, ¿no? Uh-huh. Esas pueden ser, por ejemplo, la más conocida es la del culturismo, que es la hipertrofia. Sí. Es como son muy fuertes. Sí. ¿Y qué tipo de fuerza aplican? Entonces es como que nos guiamos de, pues la fuerza es levantar peso y ya, ¿no? Como sea. Y sí, pero tiene muchas clasificaciones. Entonces, el área en la que yo mejor me desenvuelvo, pues es en la biomecánica. En la biomecánica, o en la mecánica, más bien, de forma general, no vas a encontrar, por ejemplo, hipertrofia, el trabajo de hipertrofia, no vas a encontrar fuerza máxima, fuerza submáxima, nada de eso. Es más simple. Más simple y más complicado. Ya hay una trampita, ya lo sabía. Sí. Porque para todos los entrenadores que hoy en día aplican esto, de verdad que ya tienen la vida resuelta, porque en algún momento, hace muchos años, porque no tienen mucho que se trabaja, que es la fuerza basada en velocidad. Anteriormente teníamos como los parámetros de que estábamos trabajando en ese rango, pero no sabíamos con exactitud que estábamos trabajando uh-huh. en ese objetivo, pues. La fuerza basada en velocidad, que es justo a lo que es el punto medular de la biomecánica, es que todo lo que se aplica en fuerza es una variante de velocidad y de peso. Ok. Entonces cuando hacemos ejercicios de fuerza, uh-huh. hay esas dos variantes. Sí. Tenemos que aplicar cierta velocidad uh-huh. y obviamente vamos a trabajar con cierto peso. Uh-huh. Okay. Porque si yo muevo, por ejemplo, una mancuerna de 5 kilos sí. a repeticiones controladas, o sea, donde, por ejemplo, un movimiento
de sentadilla con la mancuerna agarrada con los dos brazos aquí, que se le conoce como copa, ¿no? Un agarre en copa. Y la estoy haciendo controlada, me refiero a que bajo en 2-3 segundos y subo en 2-3 segundos. Pues ahí está aplicada una velocidad. Claro, ¿sí? claro. Pero también puedo aplicar más velocidad a ese mismo y cambia el objetivo. Porque yo puedo estar trabajando un rango de repeticiones en esa velocidad, y para determinar que esas repeticiones fueran las correctas me puedo basar en el peso, que es la intensidad, pero también en el número en el número de repeticiones, pero también en cuánta velocidad voy perdiendo en ese rango de repeticiones. Y ahí es donde yo sabría con exactitud si ese estímulo fue correcto para el objetivo que yo estoy teniendo, que en este caso vamos a hablar de adaptación anatómica, ¿verdad? Sí. Pero por ponerlo como ejemplo de, ok, si yo te pido que me hagas 10 repeticiones a tal intensidad con este peso, al momento en que vas bajando la velocidad, significa que ya te estás fatigando. Entonces ya no estarías en el rango que yo te pido. Ese ya es un indicador para ti. Okay. Que en el deporte de alto rendimiento se aplica muchísimo eso. O sea, yo, por ejemplo, utilizo muchas herramientas, por ponerles un nombre, donde mido justamente la velocidad, yo puedo aplicarle el peso que le están haciendo, porque ahí necesito exactitud, sí o sí. Sí. Entonces la biomecánica hoy nos dice eso. González Vadillo, que es conocido como el Doctor Fuerza, que es el que descubre esta forma de trabajo, dice o nos explica en esa investigación que, por ejemplo, tú tienes tu peso máximo en sentadilla. Vamos a ponerle 50 kilos. Y yo tengo mi peso máximo en sentadilla. Le tengo que poner más rocks porque yo soy hombre y segrego otras no me voy hormonas. a sentir agredida ni nada. O sea, vamos por a Dios, ponerle estoy que honrada de que me pusiera 50 kilos. Que yo puedo 100 kilos, ¿va? Ajá. Esa es una repetición con el máximo peso que tú puedes, una repetición con el máximo peso que yo puedo. Claro. Pero ahí hay una constante. Esa constante es la velocidad. O sea, que tú tus 50 kilos y yo mis 100 kilos los vamos a mover a la misma velocidad. Ya entiendo. Pero es diferente peso. Sí, sí. Entonces, justamente eso es de lo que habla la biomecánica. De que si tú reconoces o ya concientizas la fuerza que aplicas y la variable de velocidad, sabes en qué espectro de la curva fuerza y velocidad te encuentras y si estás trabajando tal cosa o tal cosa o tal cosa. Okay. Que ya en algún programa hablaremos específicamente ya de cosas más profundas como eso. A ver, quiero empezar a aterrizar un poquito algunas cosas. Vengo más preguntona que de costumbre. Aquí entonces quiere decir que dependiendo de la velocidad con la que mueva ese peso, voy a hacer un trabajo u otro. Aunque esté usando el mismo peso, estoy usando mis mancuernas, mis poderosas mancuernas de 5 libras. Sí. Sí. Pero si lo hago así, como a veces nos lo indicas, ¿no? De bajas y luego abajo te quedas un par de segundos y luego subes en otro par de eso, ahí trabajo una cosa, y si es mi movimiento natural con el que lo hago, entonces estoy trabajando otra cosa. ¿Sí? Aunque digamos que el factor peso sea el mismo, el trabajo corporal es distinto, ¿cierto? Okay. Sí, porque con uno estoy trabajando más enfocado como a la potencia, porque tiene implícito más velocidad, está haciéndolo más rápido. Bueno, que decirlo más rápido es un pleonasmo, porque rápido se entiende que estás haciendo... Eso es una... Fíjate que hoy en día, eso es una... Bueno, ya tiene años. Es una batalla que se ha tenido en cuanto a las pruebas, porque tú sabes cómo se llaman las pruebas, el nombre que tienen todas las pruebas de atletismo en los olímpicos, las que son en la pista, los 100 metros planos y así, ¿cómo se les llama? ¿Son de velocidad? De velocidad. Ajá. Pero realmente eso está incorrecto decirlo. Ok. Porque velocidad, yo puedo ir caminando y eso es velocidad. Velocidad, ¿sí? sí. Pero si tú le pones ya la palabra rapidez, sobreentiendes que es... Y no tienes que decir más rápido o menos rápido. Pero en velocidad sí tienes que especificarlo. Ya entiendo. Sí. Acá, como dices tú, la velocidad está implícita en todos los movimientos, ¿no? Así sea. Como lo que hablábamos en algún momento de los Juegos Olímpicos. Sí. Bueno, ya hablaremos de eso después, pero bueno. Ok, entonces, entiendo que cuando estoy haciendo trabajo de fuerza para adaptación anatómica, que quiere decir para poder funcionar, para que mi cuerpo funcione, para que se mantenga así vigente y demás, entonces ahí voy a necesitar trabajar con cierto peso y con cierta velocidad.
Y esas indicaciones me las va a dar mi entrenador para saber exactamente qué es lo que necesito Debe trabajar. de. ¿Cierto? Bueno, de hecho no habíamos dicho que íbamos a hablar de adaptación anatómica ya, ¿verdad? Sí, adaptación anatómica. Ese va a ser el primer tema. Ok, ¿va? vamos entonces a eso. ¿Qué es? Porque ¿Qué ahorita es la mencionaste adaptación adaptación anatómica? anatómica y dijiste hipertrofia también. Entonces, ¿qué Sí. es la adaptación anatómica? Y si podemos hacer una diferenciación muy breve con hipertrofia y luego Sí. ya después hablaremos de hipertrofia. Bueno, la adaptación anatómica dentro del entrenamiento, todos lo debemos hacer sí o sí. Personas que estén enfocadas hacia la salud más que cualquier otro, porque el mayor enfoque de hecho va ahí, con la adaptación anatómica. Ok. Pero también los que van practicando deporte y más si son principiantes. Pero también los de alto rendimiento que ya tienen varios años y que es su temporada de, no sé, su temporada número 10, Ajá. lo deben de hacer al inicio de. Porque es ahí donde mediante evaluaciones funcionales se va a determinar cuáles son esas adaptaciones anatómicas que parten de lo estructural. ¿Qué es lo estructural? Que nosotros necesitamos rangos óptimos de movimiento para hacer movimientos ya sea específicos a un deporte o a la vida cotidiana. Ajá. ¿sí? Sí. Entonces nosotros primero se le dice funcionales porque van en función a las necesidades específicas. Ok. ¿Cuáles son esas funciones específicas? Ya sea un deporte como tal Sí. o simplemente moverme en mi día a día. Porque yo cotidianidad. me siento, me pongo de pie, levanto algo del piso, lo subo arriba de algún lugar que está alto, etc. ¿no? Hay muchísimos movimientos que esto se les dice actividades de la vida diaria, en este caso en un nivel bajo y moderado. Ok. Entonces, ¿cuántos de nosotros o de ustedes que están ahí en donde estén en el auto así, se han dado cuenta que al momento de hacer cierto movimiento sienten así como, a lo mejor no dolor, pero cierta incomodidad? Sí. A mí me gusta explicar esto de esta manera. Bueno, porque yo lo he sentido así, ¿verdad? Cuando me pongo un traje, que es donde más lo noto, que no es muy común que yo use trajes, pero cuando uso un traje y que realmente no me queda, a lo mejor sí es de mi medida, pero me ajusta de algunas partes de mi cuerpo y no puedo levantar bien los brazos, en las piernas tengo que caminar así como muy medidito porque no me queda tan bien. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con las mujeres con algo también, un vestido, me imagino. Sí, también, un saco, un blazer, claro. Algo así debe aplicar, ¿no? Ajá, sí. Entonces, esa misma incomodidad sucede en el cuerpo, pero sin la necesidad de traer algún traje. Es como de, ay, pues sí levanto el brazo, pero no lo levanto tan fácil. Algo me limita. Ajá. Movimientos limitados. Y no necesariamente es el dolor. O sea, es como de, híjole, pues siento tensión en la espalda al momento de que yo voy a subir los brazos para algo. Sí. Y en ocasiones lo que sucede es que como no hacemos tanto ese movimiento, pues lo dejamos pasar. Es como de, pues ya no lo hago y listo, nos damos cuenta, claro. Pero el cuerpo se maneja en función a cadenas. A cadenas así tal cual lo escuchan, eslabones. Sí. Eslabón por eslabón. Estas cadenas las vamos a nosotros tener como cadenas musculares, cadenas cinéticas, cadenas miofasciales. En este caso, si las viéramos cada cadena como una articulación de las que nosotros tenemos, esas serían, cada eslabón es una articulación. Sí. Una limitación, por ejemplo, en un hombro puede repercutir en la espalda alta, en la espalda baja. Y esa compensación que yo voy a generar en la espalda puede repercutir en la cadera, en la rodilla. Entonces, todo eso va desencadenando, con la misma palabra, desencadena un problema hasta en la rodilla y te lo generó una limitación en un hombro. Tu hombro. Ajá. Entonces, es bien necesario tener un protocolo de evaluación, que hay muchos muy sencillos y que son no instrumentados, o sea que no necesitas tantos implementos tecnológicos como para aplicarlos, más que tu bagaje intelectual de tu conocimiento. Ajá. Y ahí sí, por ejemplo, les voy a dar su parte a los fisioterapeutas. Un buen fisioterapeuta se van a encontrar que una de las primeras cosas que hace es hacerte esa valoración. Si tú vas por una molestia, por ejemplo, de una rodilla, te va a evaluar completo y no de forma localizada. Ahí, para los que son fisios, lo tomen mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sí puedes tratar tú un dolor localizado, pero me van a querer ahorcar por esto, porque les voy a quitar mucha gente para los que hacen nada más eso.
dejar un poquito de pausa, hacer una pequeña pausa activa. No dejas completamente la actividad, pero sí limitas el movimiento un poquito en esa articulación que te duele. Aplicas un poco de hielo, aplicas un medicamento que sea un antiinflamatorio, algo que quite el dolor y listo. O sea, eso te lo quita de forma localizada, sin necesidad de que te apliquen tanta aparatología ni nada de eso. Pero eso no hace un buen fisioterapeuta. Ni como un buen entrenador tampoco te prescribe sin evaluarte, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer una evaluación completa. A lo mejor no la haces tan profunda, pero sí hay protocolos que te lleva 10 minutos hacerla. Entonces, pues ya te están pagando ahí una horita para que trabajes, o sea, evalúalo y no nada más le prescribas ahí. Parte fundamental de nuestro trabajo, pues, es la educación fuera de que tú lo estés atendiendo. Es como de, esto lo puedes hacer en tu casa, esto le dices si está yendo a un gimnasio y luego, pues intenta hacer de este tipo de actividades, así. Movilidad de hombro, estabilidad de tal rodilla, no sé. Es que no se puede hablar de forma general, pero dependiendo de lo que haya salido ahí, es lo que tú le recomiendas a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dolor de rodilla a lo mejor lo generó la cadera, el tobillo, y no necesariamente la rodilla era la que estaba mal. Y trataste de forma localizada. Hay que irnos entonces al origen del problema. Exactamente, ¿verdad? Y como dices tú, luego es porque obviamente estamos adaptados para sobrevivir en este mundo. Si no, no hubiéramos. Ya es como los perritos. Como ¿Ves un perrito que le duele su patita? Sí. Ya reposó poquito. Sí. Ya se estuvo ahí lamiendo un poquito su patita y ya al rato anda normal. Normal, pero pero nunca se ataca el problema de raíz. Bueno, no que nunca, sino que a veces no se ataca. Y es importante porque luego, como dices tú, seguimos siendo funcionales, pero porque estamos compensando, porque ya tenemos unos vicios ahí que luego nos van a acabar lesionando otra cosa y se hace una cadena ahí de viciecitos que... Y todo lo tenemos, porque, vaya... Si te duele la cabeza, lo primero que haces es, dame una pastilla para que se me quite el dolor de cabeza. Sí. Y le tenemos terror al dolor, cuando el dolor es tu mejor aliado, la verdad. Sabiéndolo usar. Porque lo primero que es, me duele la cabeza. Ya me estoy saliendo del tema, pero me duele la cabeza y primero identifico por qué me duele, ¿no? Sí. No comí bien, estoy deshidratado, estoy mucho tiempo en el sol, no dormí lo suficiente, estoy teniendo mucha carga en la escuela, en el trabajo, o sea... Necesito llorar tantito. Necesitas ver la banderita roja, que es el dolor, para decir, ¿por qué está pasando esto? Porque una pastilla no es la solución, porque estás atacando el dolor, pero no la raíz del dolor, como lo acabas de mencionar. Entonces, en la adaptación anatómica se busca precisamente esto. Primero haces un diagnóstico para ver cómo está funcionando el cuerpo y entonces decir, esto hay que trabajar porque estás sobrecargando una articulación que no debería estar sobrecargada para compensar alguna otra que no está funcionando como debería o donde traes una lesioncita o algo así. Exactamente. De hecho, algo de las pautas que se puede decir que son como generales es que hay rangos que son saludables. O sea, un hombro, una cadera, un tobillo, tiene de tanto a tantos grados que si yo estoy dentro de esos grados, pues puedo considerar que estoy fuera de posibilidad de lesiones o que ya estoy en un rango saludable simplemente, ¿no? Si estoy limitado en cuanto a eso, pues hay que trabajarle. Eso es donde ya se empieza a prescribir de los métodos que yo puedo estar haciendo en cuanto a adaptación anatómica. Porque lo primero son rangos óptimos. O sea, es que les pudiese hablar una clase completa de los rangos, pero les voy a dar 2 como de prescripción básica. Se van a acostar boca arriba y hay que estar completamente con las piernas extendidas. Ok, boca arriba, piernas extendidas. Ajá. Y luego vamos a subir las 2 piernas, ¿verdad? Pero primero la derecha, con la rodilla lo más extendido posible. Okay. Y la pierna que se queda abajo, que no genere tanta tensión y que no se separe tanto del piso. Okay. ¿Qué es lo que se puede separar? El ancho de su mano en cuanto a los 4 dedos. Ok, los 4 dedos de altura es lo más que se puede separar. La pierna que tenemos de la rodilla. De la rodilla. O sea, el talón no, solo la rodilla. Solo la rodilla es la que pudiera levantarse. O sea, 4 dedos de alto. Y se me hace mucho, pero 4 dedos vamos a darle la opción. ¿Sí? Ay, perdón. ¿A dónde debe de llegar la rodilla para yo decir que estoy en un rango muy ideal?
que el huesito que tenemos nosotros al lado del pie, que es el que si te pegas te duele mucho, se llama maleolo, ese huesito. Ok, pero ese que te duele horrible, sí sabemos cuál, sí. Ese huesito, el maleolo, debe de llegar, bueno, la pierna debe estar completamente vertical, 90 grados en cuanto a la flexión de cadera. Ok. Que significa que ese huesito llega a la altura de tu cadera. Ese sería un rango ideal para decir, esa persona está fuera de peligro. Ok. Pero debe de estar simétrico. ¿Qué significa simétrico? Que yo debo de poderlo levantar de la pierna derecha y de la pierna izquierda también. Es una primera prueba. Nos acostamos en el piso, piernas extendidas. Ajá. Dejo mi pierna izquierda extendida, pegada al piso, digamos. Subo a mi pierna derecha extendida también, sin flexionarla, hasta que quede 90 grados en relación a mi tronco. Eso sería lo ideal. Ok. Cuidando, o más bien lo ideal sería que cuando yo haga eso, mi rodilla o la parte de atrás de mi rodilla no se despegue de la que obviamente tengo apoyada, de la pierna izquierda, no se despegue más de 4 dedos. Más de 4 dedos, sí. Ok. Si hago eso, mi movimiento es funcional. Está compensando. Si se separa más de eso, está compensando con la otra pierna. Ok. Ya hay algo que hay que trabajar. Sí. Ok. Ojo, ahora, si el talón llega a la altura de la rodilla, el talón de la pierna derecha que estoy elevando, ¿qué es la que estás elevando? Llega a la altura de la rodilla izquierda que está apoyada en el piso, ya hay una limitación fuerte. Ya. O sea, el ángulo no quedaría en un ángulo de 90. Quedará como un ángulo de 45 grados más o menos. Ok. Eso es una limitación fuerte y seguramente, digo seguramente porque no lo puedo confirmar que un 100% es seguro esto, pero de 10 personas que he evaluado, 9 lo tienen. Tienes dolores en la espalda. A la hora de hacer ese no a la hora de hacer ese, sino en tu día. Ok. Porque hay una limitación en tu cadera fuerte. Ya entiendo. A mí me ha tocado evaluar personas, es más, hasta deportistas que no están tan enfocados en la preparación física, sino solo en aspectos técnico-tácticos, que apenas si separan la pierna del piso. Wow. Eso quiere decir, que tus músculos flexores de cadera están muy débiles cuando es uno de los músculos que más usas en el día. Porque al caminar simplemente estás haciendo flexiones de cadera. Claro. ¿Sí? 2, que tu zona media está débil también. Y que a final de cuentas toda tu capacidad atlética proximal, que es la fortaleza y la estabilidad que tú tienes en tu zona media, estamos hablando del tronco, pero no solo, porque muchos se confunden y piensan que es solo el trabajo del recto del abdomen, que es los cuadritos, sino todo nuestro cilindro, por así decirlo. Espalda, la espalda, la parte frontal, los laterales, el pecho, los glúteos, todo está débil. Entonces, si está débil, seguramente tienes una alteración en cuanto a las curvaturas de tu columna y no hay tanta resistencia, que es ahí donde estar de pie unos 10, 15 minutos, 20 minutos es como de, es que ya me cansé. Sí, nos causa dolor, nos causa, claro, sí. Entonces ahí es momento eso es una red flag potente. Bueno. Esto que nos dices tú es una prueba que aparentemente es muy sencilla, pero pone en evidencia esta cadenita que nos hablabas de que ahí en algún eslabón hay un eslabón que no está funcionando correctamente y que otros eslabones están entrando al quite, pero no es su función y entonces se generan estos problemas como ya de dolor, de sobrecarga, Hablo de esencialmente, es que son todas las articulaciones, pero esencialmente porque es el que más usas. Y si el que más usas está limitado, los demás ¿cómo estarán? Claro. Es una muy buena prueba. A ver, hay que hacerla. Sí. Hay que hacerla. ¿Y qué haríamos entonces si notamos eso? Vamos a tener que hacer varios capítulos de adaptación anatómica. ¿Qué haríamos entonces si vemos eso? Pues, prescripción básica es que ya sea tú te tomes en tu día al momento de levantarte. Yo creo que es una opción muy viable. Al momento de levantarte, si no haces ejercicio tal cual, de manera formal, porque si no lo harías en tu hora de ejercicio, en el calentamiento, agrega ejercicios de movilidad. Que ahora sí que los de movilidad son así como tediosos porque es
otra vez lo mismo, pues es que, ¿qué te digo? Sí, pero es que hay que usarlo, ¿no? Tú pusiste ayer en tu Instagram la frase esta de, dila por favor otra vez. Lo que no se usa se atrofia. Ahí está. Entonces hay que estarlo usando. Vamos a darlo. Por cierto, sigan a Efra en Instagram. Pone cosas muy importantes y muy ilustrativas. Aprenden mucho si lo siguen. Algunos memes también. También, claro. No, la diversión también está presente. Sí, pero entonces es esto. Hay que hacer, obviamente, si quiero que esta parte se fortalezca, pues obviamente tengo que hacer movimientos repetitivos. Sí. Ahí, trabajando en donde trabaje esa parte. ¿Ok? Sí necesitamos hacer sí o sí ejercicios de movilidad principalmente. También hay que saber que las articulaciones tienen predominancia en movilidad o en estabilidad. Digo predominancia porque no puede ser exclusivamente movible ni exclusivamente estable, pero... por ejemplo, te voy a... bueno, yo porque soy el coach de Rox, pero... me vas a ver, está bien. A menos de que haya una lesión, por ejemplo, yo nunca te he puesto movilidad de rodilla. ¿No? Porque la rodilla es predominantemente estable, pero estabilidad sí he puesto en esa articulación. Okay. Hablo de articulaciones en específico, para que sea un poquito más claro, ¿no? Entonces hay que saber cuál predomina en cada okay. ¿Por qué? Porque esa es su función principal en el día a día. Cada articulación tiene su especialidad, ya sea estabilidad o movilidad, y dependiendo de su función o para lo que fue diseñado o el propósito que tiene, son los ejercicios que se ponen para fortalecerla de cualquier forma, pero para ser estable o para ser móvil. Okay, porque contribuyen al movimiento dentro de ese mismo movilidad o estabilidad. Claro, finalmente son parte de esta cadenita y contribuyen al movimiento, claro. Ok, muy bien. Luego otra articulación que también es fundamental porque, por ejemplo, en la de la cadera recae en las proximales, en la rodilla o en la columna. Ok. Y tenemos otra que también es así como de red flag. Si yo recomendara algo sería enfóquense en esas dos. Ok. Hombros tenemos varias articulaciones ahí, pero nos vamos a enfocar exclusivamente el día de hoy por el tiempo en una. ¿Sí? Porque tenemos la glenohumeral, que es esta la que podemos percibir aquí inmediatamente de frente. Ok, de frente. Pero también tenemos por la parte posterior la escapulotorácica, que es esa donde tenemos la alita. Sí. Entonces, esa genera estabilidad y la del hombro genera movilidad. ¿Cuáles son los rangos de movimiento en cuanto a la del hombro? Estoy hablando solo de un rango, porque muchos que se dedican a esto van a decir, ay, sí, pero no solo eso hace la cadera. Pero es como un ejemplo. Pero ¿no? porque tanto la cadera como el hombro tiene flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, la circunducción, todos estos movimientos tienen tanto la cadera como el hombro. Entonces, aplica exactamente lo mismo en cuanto a rangos del hombro a la cadera. Ok. Yo debo de llevar, partiendo desde la altura del hombro, que ya serían 90 grados, pero ahí lo voy a tomar como una postura de 0. Ok, mis brazos extendidos. De 70, que sería llevar las manos más o menos a la altura de mi frente, hasta 90 grados, que sería llevarlos completamente en vertical. Ok. Mis brazos extendidos hacia adelante, como dices tú, como si fuéramos en un plano cartesiano, como si fuera el eje de las X. Sí, y la voy subiendo hasta mi frente, ahí son 70, y hasta arriba, entonces son los 90. Ok, y debería de poderlo hacer sin sentir que el saco me aprieta y sin dolor, ¿cierto? Sin sentir justamente eso, que los hombros estén muy tensos, o que la espalda en la parte alta esté así como muy tensa, o que haga una compensación. ¿Qué sería una compensación? Que las costillas las adelanten mucho. Porque a lo mejor habrá quien las lleve aquí y para poder llegar más atrás, tenga que flexionar ya. Exactamente. Ok, ya entiendo. Eso sería respetar las curvaturas de la espalda. Ok, estas dos pruebas diagnósticas nos ayudan entonces a ver cómo andamos en términos de dos articulaciones que son muy importantes, que todas son importantes, súper importantes. Son muy importantes. Porque son las que más usamos. Claro, y nos ayudan entonces a ver... o a darnos cuenta de que tenemos que hacer ejercicios de fuerza precisamente para adaptación anatómica. No es porque voy a ponerme súper musculosa, no es porque voy a ponerme a levantar pesas en una olimpiada o en un torneo. En este momento no. Sino es porque así necesito ser saludable primero. Exacto, saludable y funcional, ¿no? Son articulaciones que se usan en el día a día para tareas cotidianas, ¿sí? Justamente. Ok, bueno, creo que con esto vamos a ir cerrando. Es un montón. Efra es una enciclopedia de movimiento y una enciclopedia de fuerza. Y bueno, pero ya es hora de cerrar. Y creo que nos quedamos con esta conciencia de lo importante que es hacer ejercicios de fuerza con razones de salud, con razones de funcionalidad. Y bueno, no sé si quisieras decir algo breve para cerrar.
Pues nada más que vamos a darle continuidad a este tema para Claro. poder hablar de las demás articulaciones y el enfoque de por qué nos quedamos en el ¿y qué hago? Pues ¿Y qué si hago? estoy limitado, ¿no? Exacto. Pero ya lo veremos en otro capítulo que tenemos para hablar. Muy bien, estén pendientes, los dejamos picados como en novela, así Sí. que no se pierdan el próximo capítulo. Muchas gracias, Efra. Nos vemos la próxima, Rox. Gracias a todos. Bye. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Efra. Y yo soy Roxana, y te invitamos a encontrarnos nuevamente En movimiento.